Hola a todos, ¿cómo están? Qué gustos verlos otra vez, platicarles otra vez en su programa El Mundo del Arte. Estoy muy contenta y muy emocionada porque quiero hablar de un tema que me apasiona y del que quiero dar un mensaje. Recientemente conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y vimos a grandes mujeres que están peleando por los derechos femeninos, porque haya una más participación, justicia, igualdad e infinidad de cosas, porque sabemos que hay problemas en cuanto al trato hacia la mujer y me gustaría a mí hablar precisamente del papel femenino en el mundo del arte, su papel en la evolución histórica y dejar esta semillita para que también podamos aprender desde esta perspectiva qué influencia han tenido en grandes épocas, en grandes cuadros y en infinidad de obras. Les voy a poner un pequeño video donde veremos algunas musas como las señoritas de Aviñón, las Venus, las bailarinas de Degas, las prostitutas de Toulouse, etcétera, para que vean cómo en todo el tiempo, en toda la evolución histórica del arte, las mujeres han sido objeto de inspiración y musas para grandes artistas. Como podemos ver, como podemos notar, las mujeres siempre han sido un objeto que inspira a las personas y claro, por supuesto, somos encantadoras, las curvas, todo muy atractivo. Y es incluso un tema recurrente hasta el día de hoy. Vemos fotografías de mujeres hermosas, vemos grabados, vemos cuadros, pinturas, porque es muy bonito dedicarle una obra artística a una mujer. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con esas mujeres del otro lado del lienzo, las mujeres creadoras? Si yo ahorita pregunto, 5 hombres artistas, fácilmente me los podrían decir, Miguel Ángel, Rafael, Picasso, Andriachi, etcétera, ¿no? Infinidad de nombres que se nos vienen a la mente sin dudarlo porque lo hemos leído constantemente y durante toda nuestra vida en los libros de historia, lo vemos en las noticias. Sin embargo, si pregunto 5 nombres de mujeres que han creado, tal vez me los podrían decir con trabajo, ¿no? Pensando y en tu memoria, ¿qué mujer artista conozco que haya estado en el Renacimiento? Es más complicado y no vayamos a pedir más nombres porque es muy difícil que sepamos realmente de mujeres artistas en las distintas épocas y evolución de la historia del arte. Tan solo en la Pinacoteca Nacional de España podemos encontrar más de 5,000 nombres de hombres artistas contra 53 nombres de mujeres artistas. Imagínense, o sea,
el abismo que hay de un número a otro. Pero eso no significa que las mujeres no hayan participado en la creación del arte, más bien fueron borradas de la historia. El reconocimiento público que tenían estas mujeres en su época era notorio. ¿Por qué? Porque sabían que había una mujer que estaba pintando, que estaba creando obra, que estaba creando cuadros, que estaba haciendo música. Sin embargo, había prejuicios que les impedían alcanzar un mayor reconocimiento, aunque era merecido, y sobre todo se borraron en épocas posteriores sus nombres. En el siglo XX se veta los nombres de las mujeres de la historia. ¿Por qué? Porque viene este concepto de moral burguesa, en que los hombres son el hombre de la casa, son el que mantiene, son el que trabaja, son los que se reconocen públicamente, y la mujer está recluida exclusivamente a labores del hogar. Incluso si pensamos más, yo viviendo en Oaxaca, viviendo en una colonia conurbada, noto y es perceptible, y creo que todos coincidirían conmigo, en que se piensa que la mujer tiene que desarrollar las labores del hogar más allá de trabajar, tiene que hacer la comida del marido, atender a los hijos y demás. Y es una labor muy noble, muy bonita ser ama de casa. Es más, me metería yo más en conflictos de hablar en que es un trabajo no reconocido, no remunerado, pero el más importante porque genera el capital humano que va a salir a la sociedad. Pero bueno, ya eso es meternos en otros temas. Sin embargo, con todo y los impedimentos que ha habido en la época, pues sí ha habido un papel activo de la mujer en la creación, y me gustaría hablar de eso a través de la evolución artística que ha habido desde cuando estábamos hablando en los conventos. La primera mujer que firma una obra artística, un manuscrito, como ilustraba, fue la monja Ende en la Alta Edad Media, que pone "soy artista y servidora de Dios" en sus manuscritos y en sus ilustraciones hermosísimas, debo señalar, y el manuscrito más conocido es el Beato de Gerona. Posteriormente, en el siglo XI, que todavía estamos hablando de conventos, de que todo se regía por religión, en el siglo XI hasta el siglo XI estaba dirigido todo esto por una abadesa. Entonces las monjas tenían la libertad de crear, de participar más, incluso de firmar, como vemos en el caso de la monja Ende. Pero después del siglo XI viene la reforma gregoriana, viene un cambio en la sociedad, viene la época feudal, y entonces se otorga el poder a los hombres y las monjas quedan relegadas. Entonces ahí se pierde todos los nombres que podríamos conocer de grandes ilustradoras. Posteriormente, en el siglo XII, estamos hablando de que había varios talleres de artesanos y se incluía a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, sabemos que los hombres vivían menos por condiciones de salud y demás. Entonces se morían, quedaban las mujeres viudas, las mujeres no podían tener derecho a casas, propiedades, a una herencia, entonces quedaban desprotegidas al morir el marido. Los talleres de artesanos lo que hacían es que llamaban a la mujer viuda para que les trabajara. Una mujer ya desprotegida podía fácilmente, se iba a acercar y trabajar en el taller por lo que ofrecieran. Entonces había muchas mujeres artesanas que ocupaban el lugar de sus difuntos maridos y que hacían obras maravillosas. Generalmente estas obras no se firmaban, pero en caso de firmarse, los firmaban los maestros, y este cargo de maestro únicamente podía ser ocupado por hombres. Entonces nunca sabremos qué pasó con esas hermosas mujeres que estuvieron trabajando en esas hermosas obras también. En el siglo XV-XVI, las jóvenes podían participar en la creación artística en los talleres familiares. Habían familias muy ricas que entonces ya tenían este taller, y entonces las mujeres podían entrar a aprender pintura y demás. Sin embargo, no podían ejercer como artistas. Su función era casarse y tener hijos. Ya para el siglo XVIII, viene un problema terrible para el mundo de las mujeres en el arte. ¿Por qué? Porque empieza a haber una formación académica. Los hombres acceden a clases ya formalizadas de anatomía,
proporciones, encuadre, todo lo que se pueda estudiar de la pintura y sobre todo, debo recalcar en anatomía, pues cuáles son las proporciones de un hombre desnudo, de una mujer desnuda, y las mujeres no podían acceder a esa formación. Entonces imagínense las complicaciones de poder pintar al mismo nivel de un hombre que estás recibiendo todo este tipo de información, todo este tipo de clases y lo puede adaptar a su obra contra una mujer que lo tenía que hacer desde la ignorancia de este conocimiento. En el siglo XIX ya las mujeres empiezan a pelear para tratar de integrarse porque hay esta inquietud de participar, esta pasión, este interés, y ya para el siglo XX, a pesar con los prejuicios, empiezan a ingresar más fuerte al mundo del arte e incluso ya pueden hacer dibujos y representaciones de hombres, figuras desnudas. Me gustaría mencionar algunos nombres de mujeres que han marcado el mundo del arte. Primero quiero mencionar a Sofonista Anguissola, que es del Renacimiento. Esta gran pintora fue tan grande que imagínense recibir cumplidos de Miguel Ángel. Miguel Ángel alababa. Giorgio Vasari la incluyó en su diccionario de artistas, en donde había 133 hombres y ella como mujer únicamente. Imaginen la magnitud de su obra, maravillosa. Fue la pintora oficial de la corte de Felipe II y desafortunadamente hay muy pocas obras que lleven su firma. Fue firmado por muchos otros artistas varones y entonces hay especulaciones en varias obras para saber si esa obra fue suya por la pincelada, por los trazos o es realmente de quien la firmó. Entonces está ahí en debate. Posteriormente quiero mencionar a Lavinia Fontana, que es del barroco, es retratista, pintora oficial del Papa Clemente VII y del Palacio Real de Madrid. Realizó desnudos de hombres y de mujeres, de hombres y mujeres, aún sin tener estudios de anatomía, a diferencia de sus compañeros que podían acceder a ellos. Entonces, imagínense cómo analizaba a las personas con ropa o qué proceso mental tenía que seguir para poder representar la figura sin poder acceder a esos estudios. Ella fue tan padre, o sea, una mujer que admiro tanto. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de época barroca, de ideas religiosas, del centro es el hombre es el que manda, y entonces ella impuso tanto su voluntad, fue tanta su lucha que puso a su marido o hizo que su marido se quedara en casa a realizar las labores del hogar y a cuidar a sus 11 hijos que tuvo mientras ella salía a trabajar, a pintar y llevar el sustento a su casa. Qué maravilloso conocer una mujer que en esta época logró una hazaña así. Posteriormente quiero mencionar a Judith Leyster. Ella es del siglo XVII, holandesa. Ella se vuelve una gran artista. ¿Por qué? Porque su familia tenía una serie de penurias económicas y quería contribuir a la economía familiar. Entonces, trabaja, hace grandes obras, tenemos registradas 50 actualmente de ella más o menos, pero renuncia al momento de casarse y pues ahí acaba su gran carrera artística que pudo haber sido, wow, excepcional. Después viene Artemisia Gentis Lechi, no sé pronunciar muy bien su apellido, todos la conocemos como Artemisia. Esta es la primera mujer admitida en la Academia de Diseño Florentina y que logra conseguir el mecenazgo de los Medici. Imaginen pelearse para entrar a una academia en la que no había ni una sola mujer extra, o sea, también un carácter férreo. Ella estudia con Agostino Tassi, perdónenme, y él, siendo su maestro, la viola. Entonces se somete a muchas agresiones y ella en venganza hace un cuadro que se llama Judith decapitando a Holofernes. Holofernes es este hombre que la violó y ella lo está decapitando y hace una denuncia pública de este abuso sexual y logra ganar el juicio aún con las humillaciones del examen ginecológico, de la crítica social, de todos los impedimentos, porque imagínense acusar a un hombre en esa época. Y logra ganar el juicio.
así, y hacer público el arte, la situación, defender el papel de las mujeres en esta época, demandar, ganar, probar que se puede, y se vuelve para muchos desde ese momento en la primera pintora feminista de la historia. Posteriormente viene Luisa Roldán, que es del siglo XVII, trabajó en la corte, una gran escultura, sus obras están actualmente en el Met de Nueva York. Y en el siglo XIX, aunque todavía es un ámbito muy misógino para las mujeres, empiezan a figurar más nombres como Berthe Morisot, Marie Cassatt, Marie Braquemont, Camille Claudel, y ya para el siglo XX ya figuran incluso más nombres: Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe, Morisot, Sonia Delaunay, Tamara de Lempicka, Sophie Taubert, Arp, Leonora Carrington, Lee Krasner, que es una gran pintora expresionista, tengo que mencionar, pero que mucho vivió a la sombra de su esposo Pollock, que es el padre del expresionismo y que todos conocemos sus obras. Después viene Florine Steiner, que es la primera mujer en la historia que se retrató desnuda. Imagínense presentarse desnuda ante una sociedad, todo lo que te podían tachar y gritar. Y Maruja Mayo, surrealista. Maruja es también conocida mucho por su anecdotario político. Fue una mujer que se vistió de hombre, que la arrestaron por vestirse de hombre, que se peleó, que estuvo metida en el ejército, que se metió a hacer un activismo político de tal forma en que pudiéramos defender y dignificar el papel de la mujer. Dicen en una entrevista que su error fue ser una mujer libre. Qué tristeza, ¿no? Que te digan algo así. Y así podríamos mencionar a muchísimas mujeres más que han luchado por ser parte activa de este mundo del arte, que se han visto limitadas o que tienen que firmar su obra hasta el día de hoy a nombre de su esposo. ¿Por qué? Porque las mujeres mejor pagadas en el mundo del arte ganan por lo menos 10 veces menos que los hombres en el mundo del arte. Y eso no solo en el arte, que quiero resaltar, los salarios de las mujeres hasta el día de hoy no son iguales a los salarios masculinos, y es algo que espero que todas afrontemos y luchemos por cambiar. Bueno, me gusta mucho platicarles un poco de cómo sí ha habido mujeres que representen en toda la época, que vale la pena estudiar más sobre ellas, conocer que existieron, que estuvieron y que hay obras hermosísimas que hemos visto y sabemos que no sabíamos que pertenecen a ellas, y mencionarlas, ¿no? Luchar en una plática de la escuela, en una conferencia, mencionar su nombre porque fueron borrados de la historia y merecen regresar nuevamente y que se les dé el crédito que merecen. Y les traje un pequeño libro, se llama Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Es un libro hermoso, yo ya tenía muchas ganas de tenerlos. Hay edición 2, me parece, y habla de mujeres que han cambiado la historia, que han luchado por dignificar el papel de la mujer. Menciona a Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo, Serena Williams y otras mujeres extraordinarias, no solo del mundo del arte, sino deportistas, de política, mujeres que han luchado en África, que han luchado por su pueblo, que han libertado de la esclavitud, que han logrado reformas en las leyes. Mencionan, por ejemplo, a la primera mujer que logró ser doctora en México, que tuvo que ir con el presidente para que aprobara una ley y fuera a su examen a darle el título de doctora porque no se podía. O sea, tantas cosas, y se los voy a enseñar un poquito. De hecho, marqué la página de Artemisia, que se las acabo de mencionar ahorita en las mujeres destacadas, y es un libro muy hermoso porque es para todas las edades, muy digerible, porque cada página es un cuento para irte antes de dormir, que te habla de la historia de una mujer que logró un cambio social y que te menciona las cualidades más destacadas. Te dice una frase en la ilustración y cada página es un cuento, y cada cuento está ilustrado por ilustradoras mujeres que trabajan en el mundo editorial. Entonces cada imagen
es muy diferente, un tipo de ilustración hermoso y que es digno de admirar y que te permite también conocer de mujeres que están participando hoy activamente en el mundo del arte. Las invito a que busquen a creadoras artistas del día de hoy, que busquen este libro, otro tipo de libros y que conozcan más sobre el papel en la historia, el papel de la mujer en la historia, en todos los aspectos. Entonces les dejo con esta recomendación. Les traje un video que es un poquito largo, ya lo pueden guardar, lo pueden ver cuando tomen un café, cuando vayan en el camión, cuando estén más relajados para que lo disfruten más. Y con eso yo los voy a dejar, ojalá sí tengan la oportunidad de verlo completo y me voy a despedir de ustedes y les mando un caluroso abrazo, el mejor de los deseos y espero que hayan disfrutado este programa. Y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Una pregunta, ¿por qué si echamos un vistazo a los índices de los manuales y libros de historias del arte del reciente bachillerato español no encontraremos el nombre de ninguna mujer escultora o pintora anterior a la edad contemporánea? ¿Queréis saber más? Acompáñanos. Como os he dicho al inicio del vídeo, en ningún libro de arte precontemporáneo encontraremos a mujeres artistas. El pasado ya está escrito y no hay mucho que modificar. Al menos eso dice la Vox Populi. Y sin embargo no es así. Cualquiera que haya dedicado un momento, un tiempo, a estudiar en profundidad alguno de los temas que trata la historiografía, se dará rápidamente cuenta de que los datos se interpretan de maneras diversas. Por ejemplo, dependiendo del método que se haya seguido y de la importancia que se haya dado a unos u otros. Además, y esto es lo fundamental para acercarnos de manera más o menos completa a nuestro pasado, los datos de que disponemos no son siempre abundantes, y menos si queremos estudiar temas que en el pasado reciente estuvieron ignorados, como es el caso de todo lo relativo al mundo femenino. Del mundo femenino se concluyó, sin dar demasiadas justificaciones, que carecía de importancia a nivel artístico. Sí, a nivel artístico, científico o literario, pues la mujer había estado relegada al mundo del hogar. Y es que ya sea por imposición social y o necesidades inherentes a la maternidad, profesionalmente no había podido hacer mucho. Así que poco dinero y tiempo se invirtió bajo esta mentalidad en indagar sobre sus posibles logros y cuando alguno se encontró de manera casual, se calificó de excepción y no se incidió en su importancia como destello de un mundo escondido y olvidado. Pero, por casualidad, en 1996, durante la restauración en el Museo del Prado de un cuadro atribuido a Sánchez Coello, se destapó la firma de la pintora de corte del rey Felipe II. Se llamaba Sofonisba Anguissola, una italiana nacida en Cremona, el año 1532. Pues resulta que Sofonisba fue la verdadera autora del retrato del monarca y hasta entonces, y pese al prestigio de que gozó en el Renacimiento, fue totalmente desconocida en la España que supera el antiguo régimen. Pero no es la única, por desgracia. Como desconocidas han sido otras artistas que trabajaron en nuestro país durante el siglo XVI, y así casi nadie ha oído hablar de Catalina van Gemesen, nacida en Amberes en 1528, o Lavinia Fontana, nacida en Bolonia en 1552. Esta última, por ejemplo, con una obra importante en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Tampoco se supo de la admiración que un siglo después el propio Diego Velázquez sintió por Artemisia Gentileschi, a quien compró un cuadro, El nacimiento de San Juan Bautista, también hoy expuesta en el Prado, junto a otras obras creativas de pintoras del barroco como Margarita Caffi o Clara Peters. Y así, por casualidad, van surgiendo de esta manera nombres y más nombres de mujeres que vivieron independientes de su profesión de artistas. Y claro, lo mismo va sucediendo en otros campos del saber, en los que también participaron, pero llama la atención el poco interés que este tema sigue despertando a nivel institucional y que está siendo suplido por trabajos personales de autores dispersos. En el ensayo Las chicas del óleo, pintoras y escultoras anteriores a 1789, que publicó la editorial Acrón dentro de su colección ¿Quieres saber más?, citó a más de 200
200 nombres de mujeres artistas anteriores a nuestra era, también de la Edad Media y Antigua. De algunas no conservamos trabajos y solo sabemos del prestigio de que gozaron en su momento a través de las citas que autores como Plinio el Viejo o Giorgio Vasari escribieron. Pero sí disponemos de suficiente documentación sobre otras como para concluir que tuvieron carreras exitosas y además influyeron de manera decisiva en la evolución del arte. En este empeño individual por sacar a la luz de nuevo sus existencias, hay quienes interpretan los datos bajo la influencia de la educación recibida y siguen contribuyendo que las vidas de estas mujeres artistas fueron excepcionales y también llenas de obstáculos. Otros, en cambio, sacamos conclusiones diferentes y no podemos ver una carrera de obstáculos en la vida de unas pintoras que fueron requeridas por los reyes más importantes de su época, pagadas con generosidad, nombradas miembros de las Academias de las Artes, reconocida por los grandes de la generación siguiente y que vieron con la misma libertad que sus compañeros masculinos, según demuestran sus biografías. Es con el advenimiento de la Revolución Industrial y Liberal cuando sus nombres empiezan a ser olvidados, cuando no, como en el caso de Sofonisba Anguissola antes citado, directamente tapados con óleo e intencionalmente ocultados. Y es a partir de la propagación de este nuevo mundo de familias burguesas más reducidas, con hogar y trabajo en diferentes edificios y con roles económicos cada vez más inamovibles, cuando se difunde la idea de que las mujeres estuvieron siempre cuidando sus casas y proles, que identificamos con las nuestras sin analizar lo diferente que fue una sociedad estructurada en gremios con trabajo y vivienda indiferenciados y donde toda la familia colaboraba en el mantenimiento del taller. La revolución industrial y por derivación social que se produjo en el siglo XIX reglamentó unos roles y modelos de vida que antes no se habían dado. El interrogante es el por qué hoy, en el siglo XXI, seguimos aferrados a la idea de que antes de la fecha clave de 1789 la sociedad nunca fue diferente o, caso de haberlo sido, siempre fue peor. Los estudios antropológicos están más que avanzados y concluyen siempre que nuestro mundo no tiene por qué ser el mejor de los posibles. Ojo, tampoco el peor. Pero, ¿por qué se siguen sin incluir entonces los nombres de las mujeres artistas y escultoras de la historia en los programas de estudios? Sánchez Coello y los retratistas de Felipe II tenían un lugar en los manuales hasta 1996. Después, y a medida que se supo que la mayoría de los cuadros a ellos atribuidos pertenecían a la italiana Sofonisba, los retratistas del rey Habsburgo han prácticamente desaparecido y los mismos cuadros parece que ahora carecen de relevancia. La verdad es que no lo entiendo. Sofonisba Anguissola fue reconocida por el propio Rubens y sus logros manieristas estudiados por Van Dyck. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no entendían ellos de arte? Podríamos citar muchos otros ejemplos porque, en definitiva, la mujer, como ser humano con capacidad abstracta, ha tenido un papel activo que ya no debería ser desconocido en la historia del arte. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? En los comentarios me podéis poner lo que queráis. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar mis otros dos canales, Ciencias de la Ciencia e Isipromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.